Acompáñanos en este viaje para descubrir los hechos, rumores y especulaciones detrás de este fascinante documento, mientras desentrañamos las pistas que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. El manuscrito Voynich es un códice de aproximadamente 240 páginas de pergamino de vitela, datado por Carbono, 14 entre 1404 y 1438, en plena Europa medieval. Sus páginas están repletas de ilustraciones de plantas desconocidas, figuras humanas desnudas y diagramas astronómicos, acompañados de un texto en un idioma o cifrado que nadie ha descifrado, conocido como Voynichese. Su redescubrimiento. En 1912 por Wilfrid Voynich, un librero de libros raros, en una venta secreta de los jesuitas en Frascati, Italia, marcó el inicio de su fama moderna. Antes, se cree que perteneció al emperador Rodolfo II, quien lo adquirió por 600 ducados, pensando que era obra del monje Roger Bacon. Pero, ¿cómo llegó este libro a las manos de un emperador y luego a un librero? La respuesta sigue siendo un misterio, y cada pista encontrada solo abre más preguntas. La trayectoria del manuscrito es tan fascinante como su contenido. Documentos históricos sugieren que pasó por las manos de figuras como John Dee, un astrólogo y alquimista inglés, y Jacobus Orzicki de Tepenés, un médico de la corte de Rodolfo II, cuya firma aparece bajo luz ultravioleta en la primera página. En 1666, Johannes Marcus Marci envió el manuscrito al erudito Athanasius Kircher, afirmando que solo él podría descifrarlo. Sin embargo, Kircher, conocido por sus estudios en lenguas antiguas, no tuvo éxito. Esta cadena de propietarios ilustres, desde cortes reales hasta coleccionistas modernos, sugiere que el manuscrito siempre fue considerado valioso, pero, ¿por qué? ¿Era un tesoro de conocimiento oculto o simplemente un objeto curioso? El contexto histórico de su creación, en el siglo XV, nos lleva a una Europa donde la alquimia, la astrología y la medicina estaban entrelazadas. En esa época, los libros eran bienes preciosos, escritos a mano y a menudo codificados para proteger secretos comerciales o religiosos. ¿Podría el Voynich ser un compendio de conocimientos médicos, como sugieren sus dibujos de plantas y mujeres en baños? Algunos especulan que refleja prácticas de la época, como el uso de hierbas medicinales, mientras otros creen que podría ser un texto esotérico destinado a iniciados. La falta de claridad sobre su propósito alimenta la intriga, convirtiéndolo en un símbolo de los misterios de la Edad Media. La pregunta de su origen también despierta rumores. Algunos teorizan que no es europeo, sino que podría estar inspirado en culturas lejanas, como las de Asia o incluso América, aunque la datación lo sitúa antes del descubrimiento de Colón. Esta idea, aunque especulativa, refleja el deseo humano de conectar lo desconocido con lo exótico. ¿Y si el manuscrito fuera un puente entre mundos, un registro de conocimientos perdidos? La ausencia de respuestas concretas nos invita a imaginar. Pero también nos recuerda que cada teoría, por fascinante que sea, debe enfrentarse al escrutinio de la evidencia. El manuscrito no solo es un objeto físico, sino un fenómeno cultural. Su redescubrimiento en 1912 coincidió con un auge de interés por lo oculto y lo misterioso, lo que lo convirtió en una sensación inmediata. Wilfrid Voynich mismo lo promocionó como prueba de descubrimientos avanzados de la magia negra medieval, una afirmación que, aunque exagerada, capturó la imaginación del público. Hoy, en la era digital, el manuscrito está disponible en línea, permitiendo que miles de personas intenten descifrarlo desde sus hogares. ¿Qué nos dice este interés continuo sobre nuestra fascinación con lo desconocido? Quizás el verdadero poder del Voynich está en su capacidad de mantenernos buscando. El corazón del misterio del manuscrito Voynich radica en su texto, escrito en un alfabeto único que no se corresponde con ningún idioma conocido. Este sistema de escritura, apodado Voynichese, consta de caracteres que parecen formar palabras y frases, pero su significado sigue siendo esquivo. Criptógrafos de renombre, como William Friedman, quien descifró códigos durante las guerras mundiales, dedicaron años a intentar descifrarlo, sin éxito. Análisis estadísticos modernos, como los de Amancio en 2013, sugieren que el texto tiene patrones similares a los de lenguas naturales, con una entropía, H2, de alrededor de 2, lo que descarta que sea puro galimatías. Pero, si no es un idioma, ¿es un código? ¿O tal vez una invención deliberada para confundir? Las teorías sobre el Voynichese son tan variadas como fascinantes. Algunos investigadores, como Greg Kondrak en 2017, propusieron que podría estar
basado en hebreo, utilizando anagramas, mientras que otros, como Gerard Cheshire en 2019, afirmaron que es un protorromance, una lengua ancestral de las lenguas latinas. Sin embargo, estas teorías han sido duramente criticadas. Por ejemplo, la Universidad de Bristol se retractó de apoyar la hipótesis de Cheshire tras críticas de expertos como Lisa Fagin Davis, quien señaló que su metodología era circular y aspiracional. ¿Por qué tantas teorías fracasan? La respuesta podría estar en la complejidad del texto o en la posibilidad de que no tenga un significado real, sino que sea un ejercicio de creatividad medieval. El Voynich también plantea preguntas sobre su propósito. Si es un código, ¿qué secretos intentaba proteger? En el siglo XV, los alquimistas y médicos a menudo codificaban sus conocimientos para evitar que cayeran en manos equivocadas. ¿Podría el manuscrito ser un libro de recetas médicas, como sugieren las secciones botánicas y farmacológicas? Alternativamente, algunos creen que podría ser glossolalia, un lenguaje inventado para fines espirituales o artísticos, similar a los textos de Hildegard von Bingen, como propusieron Kennedy y Churchill en 2004. Esta idea nos lleva a preguntarnos: ¿y si el Voynich no está destinado a ser entendido, sino a inspirar asombro? La tecnología moderna ha intentado descifrar el Voynich, pero los resultados son mixtos. En 2022, la Conferencia Internacional sobre el Manuscrito Voynich exploró el uso de inteligencia artificial, como el aprendizaje automático supervisado, para analizar patrones. Aunque se encontraron estructuras que sugieren un propósito comunicativo, no se logró una traducción clara. En 2024, análisis multiespectrales revelaron anotaciones marginales en alfabeto romano, pero estas no aclararon el texto principal. Es posible que estemos buscando un significado donde no lo hay. La persistencia de este enigma nos recuerda que incluso la tecnología más avanzada no siempre puede desentrañar los secretos del pasado. El impacto cultural del Voynich también es notable. Ha inspirado obras de ficción, como en Juego de Tronos o El Señor de los Anillos, donde lenguajes inventados evocan misterio. Para el espectador moderno, el Voynich es un recordatorio de que no todo en la historia es comprensible. ¿Qué sentirías si descubrieras que un libro que parece lleno de secretos es en realidad un rompecabezas sin solución? Esta pregunta nos conecta con los criptógrafos de antaño, desde Kircher hasta Friedman, todos atraídos por el desafío de lo imposible. Las ilustraciones del manuscrito son tan enigmáticas como su texto, divididas en secciones botánicas, astronómicas, biológicas, cosmológicas, farmacológicas y de texto puro. La sección botánica muestra 113 plantas desconocidas, con raíces, hojas y flores que no coinciden con ninguna especie conocida. ¿Son estas plantas reales, imaginadas o simbólicas? Algunos sugieren que podrían representar especies exóticas de Asia o América, pero la datación, 1404-1438, hace improbable un origen americano, ya que precede el viaje de Colón. Estas imágenes, dibujadas con tintas medievales como azurita y gala de ferro, reflejan un cuidado artesanal que sugiere un propósito serio, pero ¿cuál era? La sección astronómica incluye diagramas de constelaciones y símbolos zodiacales, como Piscis, Tauro y Sagitario, junto con figuras humanas, muchas de ellas mujeres desnudas. Estas imágenes han llevado a especular que el manuscrito podría estar relacionado con la astrología, una práctica común en la Europa medieval para guiar decisiones médicas o agrícolas. Sin embargo, los diagramas no coinciden exactamente con constelaciones conocidas, lo que plantea la pregunta: ¿estamos ante un sistema astronómico alternativo o una creación artística? La ambigüedad de estas imágenes alimenta tanto la fascinación como la frustración de los investigadores. La sección biológica es quizás la más intrigante, con dibujos de mujeres desnudas con abdómenes hinchados, conectadas por tubos y cápsulas en lo que parecen ser baños o piscinas. Representan prácticas médicas, como baños termales, o quizás rituales relacionados con la fertilidad. Nicholas Gibbs, en 2017, sugirió que el manuscrito era un manual de salud femenina, en latín abreviado, pero su teoría fue criticada por no producir un texto coherente. Estas imágenes nos invitan a reflexionar: ¿podrían reflejar conocimientos médicos perdidos o una visión fantástica de la biología humana? La sección cosmológica, con sus 9 medallones que podrían ser mapas o diagramas celestes, agrega otra capa de misterio. Algunos los interpretan como representaciones de la Tierra o del cosmos, mientras otros los ven como símbolos alquímicos. La sección farmacológica,
con dibujos de raíces y jarros de colores, sugiere un uso medicinal, pero las plantas no identificadas desafían esta interpretación. ¿Y si el manuscrito combina ciencia y fantasía, como un precursor de la ciencia ficción? Esta posibilidad nos conecta con la creatividad humana, que siempre ha buscado explicar lo inexplicable a través del arte. Las ilustraciones también han generado controversias sobre su autenticidad. Mientras que las tintas y el pergamino confirman su origen medieval, algunos, como Gordon Rugg, argumentan que podrían ser parte de un engaño elaborado, diseñado para impresionar a compradores como Rodolfo II. Sin embargo, el nivel de detalle y consistencia sugiere un propósito más profundo. ¿Qué nos dicen estas imágenes sobre la mente de sus creadores? Para el espectador, estas ilustraciones son un portal a un mundo desconocido, invitándonos a imaginar qué historias intentaban contar. Desde su redescubrimiento, el manuscrito Voynich ha dividido a los expertos. ¿Es un documento genuino lleno de conocimientos ocultos o un elaborado engaño medieval? La datación por carbono, 1404-1438, y el análisis químico de las tintas, azurita, gala de ferro, apoyan su autenticidad como un artefacto medieval. Eamon Duffy, en 2009, afirmó que esto descarta cualquier posibilidad de que sea una falsificación posterior a la Edad Media. Sin embargo, la falta de un significado claro en el texto ha llevado a teorías de que podría ser un hoax, creado para engañar a coleccionistas ricos, como Rodolfo II, quien pagó 600 ducados, equivalentes a 2,1 kilogramos de oro. Esta tension entre evidencia científica y escepticismo sigue alimentando el debate. Gordon Rugg, en 2003, propuso que el texto podría haber sido generado usando una rejilla de Cardan, un método medieval para crear texto aparentemente coherente pero sin sentido. Andreas Skinner, en 2007, apoyó esta idea con análisis estocásticos, sugiriendo que el voynichese carece de las propiedades de un idioma real. Sin embargo, estudios como el de Montemurro en 2013 encontraron redes semánticas, sugiriendo que el texto tiene un propósito comunicativo. Esta contradicción plantea una pregunta fascinante: ¿es posible que un documento tan meticulosamente creado sea solo un truco? La respuesta podría cambiar nuestra percepción de la creatividad medieval. La controversia no se limita a los académicos. Desde 1912, el manuscrito ha atraído a excéntricos y conspiracionistas, como un médico de Nueva Jersey que afirmó que era un manual de ritos fúnebres en criollo flamenco, o un químico de Texas que vio la firma de Leonardo da Vinci. Estas teorías extravagantes, aunque improbables, reflejan el magnetismo del manuscrito. Como dijo Lisa Fagin Davis en un artículo de 2019, su misterio lo ha convertido en una caricatura en la cultura popular, amplificado por referencias en series como Juego de Tronos. ¿Por qué seguimos tan obsesionados con probar su autenticidad? Quizás porque el Voynich desafía nuestra necesidad de certeza. El impacto de esta controversia va más allá de lo académico. Si el manuscrito es un hoax, sería un testimonio del ingenio humano para crear enigmas duraderos. Si es genuino, podría contener conocimientos perdidos que aún no hemos descifrado. En ambos casos, su existencia nos obliga a cuestionar cómo evaluamos la verdad en la historia. ¿Y si el valor del Voynich no está en su contenido, sino en las preguntas que nos obliga a hacernos? Esta dualidad entre tesoro y trampa es lo que lo mantiene vivo en nuestra imaginación. Esta controversia es un recordatorio de que no todo en el pasado es lo que parece. Imagina que encuentras un libro que parece importante, pero nadie puede leerlo. ¿Lo considerarías un tesoro o un engaño? La respuesta podría depender de cuánto estás dispuesto a soñar. Mientras tanto, el manuscrito sigue en la biblioteca Beinecke, desafiando a quienes intentan desentrañar su verdad, ya sea científica o ilusoria. La historia del manuscrito Voynich está marcada por sus propietarios, cada uno añadiendo capas de intriga. Se cree que el emperador Rodolfo II lo adquirió en el siglo XVI, pagando 600 ducados y atribuyéndolo a Roger Bacon, un monje del siglo XIII conocido por sus escritos científicos. Sin embargo, la datación por carbono, 1404-1438, descarta a Bacon, lo que plantea la pregunta: ¿quién convenció a Rodolfo de su valor? La respuesta podría estar en John Dee y Edward Kelly, dos figuras asociadas con la alquimia y el ocultismo, quienes podrían haberlo vendido como un objeto esotérico. Esta conexión con el mundo místico refuerza la aura de misterio del manuscrito.
En el siglo XVII, George Baresch, un alquimista checo, lo llamó una esfinge, que ocupaba espacio inútilmente, reflejando su frustración por no descifrarlo. Más tarde, Johannes Marcus Marci lo envió a Athanasius Kircher en 1666, escribiendo: «Este libro, legado por un amigo íntimo, lo destiné para ti, convencido de que podría ser leído por nadie excepto tú». Kircher, un erudito jesuita, no tuvo éxito, pero su interés sugiere que el manuscrito era visto como un desafío intelectual. ¿Por qué hombres tan brillantes dedicaron tanto tiempo a un libro ilegible? Su obsesión nos habla de la atracción humana por lo desconocido. Wilfrid Voynich, quien lo redescubrió en 1912, añadió su propia controversia. Algunos especulan que él mismo falsificó la firma de Jacobus de Tepenés para aumentar su valor, aunque no hay pruebas concluyentes. Voynich promocionó el manuscrito como evidencia de magia negra medieval, una exageración que capturó la imaginación del público. Tras su muerte, pasó a Hans P. Krauss, quien lo donó a Yale en 1969. Cada propietario, desde emperadores hasta libreros, vio en el manuscrito algo único, pero ¿qué los atraía tanto? ¿Era su potencial como conocimiento perdido o simplemente su rareza? Estas historias de propietarios también reflejan los contextos culturales de sus épocas. En el Renacimiento, el manuscrito era un objeto de prestigio. En el siglo XX, se convirtió en un fenómeno mediático. Hoy, disponible en línea, pertenece al mundo, invitando a cualquiera a intentar descifrarlo. Esta democratización ha generado nuevas controversias, como las teorías de aficionados que van desde un diario alienígena hasta un proyecto infantil escrito con sangre. ¿Qué nos dice esta variedad de propietarios sobre el poder de los objetos misteriosos para capturar nuestra atención? Los propietarios del Voynich son como personajes de una novela de misterio, cada uno con su propia motivación. Imagina poseer un libro que nadie puede leer, pero todos desean. ¿Lo guardarías como un tesoro o intentarías desentrañar sus secretos? Estas historias nos conectan con el pasado, mostrando cómo el manuscrito ha sido un imán para soñadores y eruditos a lo largo de los siglos. El manuscrito Voynich ha desafiado a los mejores criptógrafos del mundo, desde los equipos de las guerras mundiales hasta los algoritmos de inteligencia artificial modernos. William y Elizabeth Friedman, famosos por descifrar códigos enemigos, pasaron años estudiándolo sin éxito. John Tiltman, otro experto en criptografía, también fracasó, sugiriendo en 1967 que podría ser un lenguaje universal sintético. La incapacidad de estos gigantes para descifrar el Voynich se plantea una pregunta inquietante: ¿es el manuscrito realmente indescifrable o estamos usando los métodos equivocados? A lo largo del siglo XX, surgieron numerosas teorías. William Romain Newbold, en 1921, afirmó que el texto usaba micrografía para ocultar mensajes sobre Roger Bacon, pero su método fue descartado como subjetivo. Joseph Martin Philly, 1943, y Leonel C. Strong, 1947, propusieron traducciones en latín y otros idiomas, pero carecían de rigor. En los últimos años, afirmaciones como las de Stephen Bax, 2014, quien dijo haber descifrado algunas palabras, o Greg Kondrak, 2017, con su teoría del hebreo, fueron recibidas con escepticismo. ¿Por qué tantas mentes brillantes han fallado? Quizás el Voynich no sigue las reglas de los códigos tradicionales. El caso de Gerard Cheshire en 2019 es particularmente controvertido. Cheshire afirmó que el manuscrito estaba escrito en proto-romance por monjas dominicas, pero expertos como Lisa Fagin Davis lo criticaron por su metodología poco sólida, llevando a la Universidad de Bristol a retractarse de su apoyo. Este incidente, reportado por BBC News en mayo de 2019, muestra cómo las afirmaciones audaces pueden generar revuelo mediático antes de ser refutadas. ¿Es el ansia por resolver el misterio lo que lleva a estas conclusiones apresuradas? La historia del Voynich está llena de estos tropiezos. La tecnología moderna ha renovado la esperanza, pero también ha generado decepciones. En 2022, la Conferencia Internacional sobre el Manuscrito Voynich utilizó inteligencia artificial para analizar patrones, sin resultados definitivos. En 2024, análisis multiespectrales en la biblioteca Beinecke revelaron anotaciones marginales en alfabeto romano, pero no aclararon el texto principal. Estos avances nos hacen preguntarnos, ¿estamos más cerca de la verdad o simplemente acumulando más datos sin sentido? La persistencia de este desafío refleja la complejidad del manuscrito. El fracaso de los criptógrafos es una lección de
Humildad. Imagina dedicar tu vida a un rompecabezas que podría no tener solución. ¿Qué te motivaría a seguir intentándolo? El Voynich nos enseña que el verdadero valor de un misterio puede estar en el esfuerzo por resolverlo, no en la respuesta misma. Mientras tanto, el manuscrito sigue esperando, desafiando a la próxima generación de soñadores. El manuscrito Voynich no es solo un libro, es un fenómeno cultural que ha inspirado desde novelas hasta series de televisión. Su aura de misterio lo ha convertido en un símbolo de lo desconocido, apareciendo en obras como Juego de Tronos y El Señor de los Anillos, donde lenguajes inventados evocan su enigma. En la cultura popular, se ha transformado en una caricatura, como señaló Lisa Fagin Davis en 2019, atrayendo a conspiracionistas y aficionados con teorías extravagantes, desde un diario alienígena hasta un código de Leonardo da Vinci. ¿Por qué este manuscrito sigue capturando nuestra imaginación? En el siglo XX, el redescubrimiento de Voynich coincidió con un auge de interés por lo oculto, lo que lo convirtió en una sensación mediática. Wilfrid Voynich lo promocionó como un texto de magia negra medieval, una narrativa que, aunque exagerada, resonó con el público. Hoy, en la era digital, el manuscrito está disponible en línea, permitiendo que cualquiera, desde académicos hasta aficionados, intente descifrarlo. Esta accesibilidad ha generado un fenómeno de criptografía ciudadana, pero también teorías descabelladas, como la de un hombre encarcelado que afirmó que era su proyecto infantil escrito en sangre. El impacto del Voynich en la academia también es notable. Aunque inicialmente fue ignorado por medievalistas, que lo consideraban una pérdida de tiempo, ha atraído a disciplinas diversas, desde la criptografía hasta la botánica. Sin embargo, la reticencia de los historiadores del arte a estudiar sus ilustraciones, como señaló The Atlantic en 2024, refleja una división académica. ¿Por qué un documento tan visual no ha sido más explorado por expertos en arte? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre cómo priorizamos el conocimiento en la academia. El manuscrito también ha inspirado obras de ficción y arte. Por ejemplo, la editorial Siloé produjo 898 réplicas en 2017, convirtiéndolo en un objeto de colección. En la cultura popular, su influencia se ve en videojuegos y películas que usan lenguajes misteriosos para crear atmósferas enigmáticas. ¿Qué nos dice esta fascinación sobre nuestra necesidad de historias? El Voynich nos conecta con nuestra curiosidad innata, recordándonos que los misterios nos unen a través del tiempo. El Voynich es un espejo de nuestra imaginación. ¿Qué historias inventarías si encontraras un libro que nadie puede leer? Su presencia en la cultura popular nos invita a soñar, pero también a cuestionar cómo las narrativas mediáticas pueden distorsionar la realidad. El próximo gran descubrimiento sobre el Voynich podría venir de un aficionado, un académico o incluso de ti. El manuscrito Voynich ha sido objeto de análisis científicos avanzados, pero los resultados solo han profundizado su misterio. La datación por carbono, 14, realizada en 2009, confirmó que el pergamino data de 1404-1438, y el análisis químico de las tintas, azurita, gala de ferro, verificó su origen medieval. Estos datos, disponibles en la biblioteca Beinecke, descartaron que sea una falsificación moderna, pero no aclararon su contenido. ¿Cómo puede un documento tan antiguo seguir siendo tan esquivo? La respuesta podría estar en la combinación de ciencia y especulación que rodea al manuscrito. En 2024, análisis multiespectrales revelaron detalles ocultos, como anotaciones marginales en alfabeto romano, pero no descifraron el texto principal. Estas técnicas, que usan diferentes longitudes de onda para detectar tinta desvanecida, han confirmado el uso de materiales medievales, pero no su propósito. Por ejemplo, la presencia de azurita y hematita en las ilustraciones sugiere un trabajo cuidadoso, pero ¿era funcional o decorativo? La tecnología nos ha dado pistas, pero también ha resaltado los límites de nuestra comprensión. La inteligencia artificial también ha entrado en la carrera. En 2022, la Conferencia Internacional sobre el Manuscrito Voynich utilizó aprendizaje automático para analizar patrones en el voynichese, encontrando estructuras que sugieren un propósito comunicativo. Sin embargo, no se logró una traducción clara. Porque la IA, capaz de resolver problemas complejos, no ha descifrado el manuscrito. Quizás el Voynich no sigue las reglas de los lenguajes modernos, o tal vez su lenguaje es más simbólico que literal. Esta incertidumbre nos hace preguntarnos si la tecnología es la clave o si necesitamos un cambio de perspectiva. La ciencia
también ha alimentado controversias. Mientras que estudios como el de Montemurro en 2013 sugieren que el texto tiene redes semánticas, otros, como Gaskell y Bowen en 2022, lo comparan con textos sin sentido. Esta división refleja un debate más amplio. ¿Puede la ciencia moderna descifrar un enigma creado en un contexto medieval? La respuesta podría depender de cómo combinamos la tecnología con la imaginación humana, un equilibrio que el Voynich exige. Los avances tecnológicos son un recordatorio de que incluso las herramientas más avanzadas tienen límites. Imagina usar un supercomputador para analizar un libro que podría ser un chiste medieval. ¿Confiarías más en la ciencia o en tu intuición? El Voynich nos desafía a encontrar un equilibrio entre hechos y creatividad, manteniendo viva la esperanza de que algún día descifraremos su mensaje. Los propietarios del manuscrito Voynich han dejado un rastro de comentarios que reflejan su fascinación y frustración. George Baresch, en el siglo XVII, lo describió como una esfinge que ocupaba espacio inútilmente, mostrando su exasperación. Johannes Marcus Marci, en 1666, escribió a Athanasius Kircher: este libro, legado por un amigo íntimo, lo destiné para ti, convencido de que podría ser leído por nadie excepto tú. Estas palabras sugieren que el manuscrito era visto como un desafío intelectual, incluso en su tiempo. ¿Qué los hacía tan seguros de su importancia? Wilfrid Voynich, quien lo redescubrió en 1912, lo promocionó como prueba de descubrimientos avanzados de la magia negra medieval, una afirmación que, aunque sensacionalista, atrajo la atención del público. Su entusiasmo refleja el contexto de principios del siglo XX, cuando lo oculto estaba en boga. Sin embargo, algunos especulan que Voynich pudo haber añadido la firma de Jacobus de Tepenés para aumentar su valor, una teoría que, aunque no probada, añade intriga. ¿Era Voynich un descubridor o un oportunista? La respuesta depende de cómo veamos su papel en la historia del manuscrito. Dr. Rafael Mnisovsky, en el siglo XVII, afirmó que Rodolfo II compró el manuscrito por 600 ducados, creyendo que era de Roger Bacon. Esta atribución, aunque errónea debido a la datación, muestra cómo el manuscrito era valorado como un objeto de prestigio. La creencia en su conexión con Bacon, un símbolo de conocimiento avanzado, sugiere que los propietarios veían en el Voynich un potencial revolucionario. ¿Por qué un emperador pagaría tanto por un libro ilegible? Quizás su valor estaba en su misterio. Estas declaraciones también reflejan los contextos culturales de sus épocas. En el Renacimiento, el manuscrito era un objeto de poder; en el siglo XX, un fenómeno mediático. Hoy, las voces de los propietarios nos llegan a través de cartas y documentos históricos, recordándonos que el Voynich siempre ha sido más que un libro, es un desafío humano. ¿Qué dirías tú si poseyeras un objeto tan enigmático? Sus palabras nos conectan con el pasado, mostrando cómo el manuscrito ha inspirado tanto asombro como frustración. Imagina recibir una carta de un amigo que te entrega un libro imposible de leer. ¿Qué harías con él? Las declaraciones de los propietarios nos invitan a ponernos en sus zapatos, preguntándonos si el verdadero valor del Voynich está en su contenido o en las historias que inspira. El manuscrito Voynich sigue siendo un enigma en 2025, pero los avances tecnológicos y la colaboración interdisciplinaria podrían cambiar eso. Lisa Fagin Davis, una experta en el manuscrito, cree que un equipo de lingüistas, criptógrafos y botánicos podría descifrarlo, comparándolo con el desciframiento de jeroglíficos o linear B. Sin embargo, cada nuevo intento, como los análisis de IA en 2022 o los estudios multiespectrales de 2024, parece generar más preguntas que respuestas. ¿Estamos más cerca de resolver el misterio o simplemente dando vueltas en círculos? El futuro del Voynich también depende de cómo abordemos sus controversias. Si es un hoax, como sugieren Gordon Rook y Andreas Schinner, descifrarlo podría ser imposible, ya que no habría un mensaje real. Pero si contiene conocimiento genuino, como sugieren los estudios de Montemurro, podría revolucionar nuestra comprensión de la medicina o la astrología medieval. Esta dualidad nos lleva a preguntarnos, ¿es el Voynich un tesoro perdido o un rompecabezas sin solución? La respuesta podría depender de nuestra disposición a aceptar lo desconocido. La comunidad global también juega un papel. DesDK. El manuscrito se digitalizó en 2020, aficionados de todo el mundo han propuesto teorías, desde idiomas exóticos hasta códigos alienígenas. Aunque muchas son especulativas, esta participación masiva refleja el poder del Voynich para unir a las personas. ¿Podría un aficionado,
en lugar de un académico, encontrar la clave? La historia de los descubrimientos, como el desciframiento del código Enigma, nos enseña que a veces las soluciones vienen de lugares inesperados. El impacto del Voynich en el futuro también podría ser cultural. Como un símbolo de lo desconocido, inspira a artistas, escritores y científicos a explorar los límites del conocimiento. Su presencia en la cultura popular, desde series de televisión hasta videojuegos, asegura que seguirá siendo relevante. ¿Y si el verdadero legado del Voynich no es su contenido, sino su capacidad para hacernos soñar? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre el valor de los misterios en nuestras vidas. El futuro del Voynich es una invitación a participar. ¿Te atreverías a intentar descifrarlo tú mismo? Con cada nuevo estudio, nos acercamos un poco más, o tal vez solo aprendemos a apreciar el misterio. Mientras tanto, el manuscrito espera. En la biblioteca Beinecke, desafiando a la próxima generación a desentrañar sus secretos, el manuscrito Voynich es más que un libro, es un enigma que ha desafiado a generaciones, desde emperadores hasta criptógrafos modernos, con su texto indescifrable y sus ilustraciones de otro mundo. Su historia, llena de hechos, rumores y especulaciones, nos invita a explorar los límites del conocimiento humano y a preguntarnos si algún día descifraremos sus secretos. Si te fascinó este viaje, no olvides darle like, suscribirte y compartir tus teorías en los comentarios. ¿Es un tesoro perdido o un engaño genial? Para más misterios históricos, haz clic en el vídeo que aparece en la pantalla y únete a nuestra comunidad de curiosos.